Estamos llevando a cabo una serie navideña, pero siguiendo cómo la presenta el Evangelio de Juan sobre el Verbo encarnado, Jesucristo. Juan 1:14 dice que ese Verbo fue encarnado, se hizo hombre, habitó entre nosotros. Dice la palabra que vimos su gloria como del unigénito del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy queremos enfocar el poder del niño Dios. Dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que Cristo estaba actuando en la obra de la creación. Era parte activa de las tres personas. Un Dios que decidieron, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra, noten la pluralidad, imagen y semejanza. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por tanto, Él mismo no era un ser creado como muchos lo estiman, no, sino que Él era el creador de todas las cosas, y no solamente el creador de todas las cosas, la finalidad o el objetivo de la creación. Hermano, esto está incluyendo ángeles, los seres humanos, animales, planetas, astros celestes, la vegetación. Noten todas las cosas en el ámbito visible, en el invisible, tanto lo macro como es el universo, como lo micro, lo microscópico. Él es el creador. Lo atestigua con otras palabras. Dice, sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En esta ocasión está denotando propósito en la creación y sentido a la razón de la existencia. Que Cristo es Rey de un reino de creyentes. Y para este reino de creyentes, Él hizo todo lo necesario para el sustento de las criaturas. Es por eso que vemos como en Génesis el hombre fue creado de último en la creación. Todo preparado para su llegada, para cuando llegara el adorador del Rey. Y por eso no hay ninguna excepción posible. Si algo fue hecho, si alguna cosa fue hecha o existe, Él la hizo. Como creador, naturalmente Él es superior a todo lo que ha creado, porque Cristo viene a ser causa de todo efecto. Y cuando hablo de causa de todo efecto, me refiero tanto a lo espiritual como a lo material. Las tres personas de la deidad estuvieron involucradas en la creación. Por eso dice Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y dice el versículo 2 que el Espíritu de Dios, refiriéndose al Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces ahora vemos el Evangelio de Juan involucrando también al Hijo. O sea que ese verbo era el agente activo de Dios en la creación, siendo el mismo eterno con Dios. Por tanto, hermanos, ese niño de Belén, que hoy ya hombre, se le da, Mateo 28:18, todo poder y autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Todo poder y autoridad. Ese niño de Belén, ya hombre, ha prometido ser mi compañero. Mateo 28:20 dice, todos los días de mi vida. En el niño de Belén, ya hombre, hallo yo razón y propósito y sentido a mi existencia. Hay un precioso texto en Romanos 11:36, dándole la gloria a Jesucristo por los siglos, amén, que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y estuvimos leyendo Colosenses 1:16, que dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos,
el creacionismo es una de las doctrinas básicas, o yo diría fundamentales, de la fe cristiana. ¿Por qué yo digo que es doctrina básica y fundamental? Número uno, vamos a ver varias razones. Todo lo creado es evidencia visible, tangible, palpable, innegable de la existencia de Dios. En otras palabras, la naturaleza viene a ser un testigo fiel. Así lo afirman las Escrituras. Dice Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay otro precioso versículo en los Salmos, que yo digo que nos recuerda quizás un bello amanecer o un bello atardecer, diciéndonos que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Romanos 1:20 la presenta de modo que ningún ser humano tiene excusa. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que vemos que la palabra de Dios afirma que el creacionismo es una doctrina base y fundamental de la fe. En segundo lugar, las mentes, al menos de los hombres sabios, prudentes y piadosos, como son usted y yo. Porque ¿verdad que usted es un hombre sabio, prudente y piadoso? ¿Sí? ¿Lo es? Bueno, pues responda. Si usted es un hombre sabio, prudente y piadoso, usted va a demandar respuesta al mundo que existe y a la razón del ser. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Al menos mi mente requiere respuestas. Yo no me conformo con hipótesis o teorías que carezcan de bases y más bien vienen a ser proposiciones imaginarias o especulantes, filosóficas, y menos de gente necia que niega a Dios, demandando hechos y bases concretas. Hermanos, si en realidad yo estoy tomando en serio mi existir, mi vida, la salud de mi alma, yo necesito saber, tengo que responder por mí mismo y espero que usted también. Yo necesito saber de dónde venimos, pero también hacia dónde vamos. ¿Por qué y con qué propósito o finalidad existo? Mi mente demanda respuestas. Y es ahí donde entra el cristianismo, que puede establecer bases razonables con hechos innegables, implicando que Dios no es un mito, Dios es una persona real y por tanto, al yo tener esta base, ya justifico todo el resto de doctrinas que van a conformar mi fe. Consideramos la Biblia como una base fiel, infalible y regla de fe y práctica. También hallo respuesta al sentido y objetividad que le damos a la vida. Justifica mi estilo de vida y práctica de religión, perdón. Así que por esta razón demando respuestas. 4. Adjudicar a Dios la creación implica además, por lógica, reconocer que Él es soberano, legislador, juez. Y como es todo esto, yo le debo a ese mi Dios adoración, respeto, temor, reverencia y obediencia. Muy claro expresó el sabio Salomón. Nos dio un consejo tremendo. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Porque Dios va a traer toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso está en Eclesiastés 12, del 13 al 14.
Por eso, al entender que Cristo me hizo para Él y a su vez reconocer mi condición de pecador, cuán grata entonces vienen a ser las buenas noticias de salvación, el Evangelio. Ese Evangelio que comienza precisamente con una Navidad, el nacimiento de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí por ahí continúa hasta una sección. Y entre ambos eventos, una muerte, una resurrección, y todo por mi salvación. Pero volviendo nuestras mentes al tema de la creación, comparto un pensamiento del señor Huxley. Él dijo: ninguna causa puede ser probada, sino que cualquier causa tiene que ser creída. Pero lo que sí tiene que ser es lógica. Hermano, ¿cuánta gente hay por ahí creyendo cosas ilusorias? Cosas que no tienen sentido. Cosas que verdaderamente es porque los inventores le han dado rienda suelta a la imaginación. Yo no puedo basar una cosa tan importante como es la fe, la salud de mi alma y mi vida en hipótesis así. Nuestra fe es verdadera. Estamos en la verdad. Y como estamos en la verdad absoluta, es razonable, es lógica. En ningún momento es mitológica, fantasiosa, filosófica. Por tanto, mi fe no es enemiga de la ciencia. Claro que la doctrina creacionista conlleva mucho material de estudio, pero hoy simplemente vamos a usar el raciocinio, nuestra mente, pensar un poco para crear convicciones. No vamos a ser como el burro. ¿Usted sabe lo que le sucedió al burro cuando Adán estaba pues repartiendo nombre a los animales? Bueno, pues le tocó a este animal y vino y Adán le dijo, te llamarás burro. Al ratico regresa el animal. ¿Cómo fue que usted me dijo que me llamaba? Burro. En la noche vuelve de nuevo el animal. Ay, perdone, pero ¿cómo fue que usted me dijo que yo me llamaba? Burro, imbécil. Dice, mira eso, no me he aprendido el nombre y ya me tengo que aprender el apellido. No seamos como el burro, hermanos. No seamos como el burro. Razonemos juntos. Vamos a establecer una base de hechos comprensibles, que nos estamos dando cuenta que Jesucristo es Dios, pero Él es el creador. Existe el implemento personal, corroborado por nosotros mismos. ¿Somos o no personas? ¿Lo somos? ¿Usted se considera persona? Los pensamientos, las ideas, los sentimientos, las emociones, los impulsos de la voluntad, ¿son materia o son de esencia espiritual? Todos hemos experimentado amor, ¿verdad? En estos tiempos navideños podemos quizás poner una blusa, una camisa en una caja de regalo, pero ¿usted pudiera llenar una caja de amor? No, porque son cosas abstractas. Pero, ¿son reales o no son reales? Entonces hay un implemento personal. Y si hay un implemento personal, lo más lógico es que haya sido una persona quien la originó. ¿Y quiénes corroboran esto? Nosotros mismos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, para todo implemento personal, es obvio que fue una persona quien la hizo. Pero vamos a ver ahora el implemento material, según lo que se observa en todos los reinos de la naturaleza. Inclusive podemos pensar en nuestros propios cuerpos, la manera como ha sido creado, cada sistema, órgano, cada parte, cómo funcionan a la perfección, cómo hay un sistema inclusive de alarma y de emergencia en nosotros. Por ejemplo, cuando se necesita una coagulación de sangre. Hermano, todo eso me mantiene vivo, mantiene con buena salud. Y todo eso involucra diseño inteligente. Y la inteligencia es un atributo de una persona.
no de la materia. Por tanto, para el fenómeno espiritual o personal, como el fenómeno material, es obvio que fue una persona quien lo creó. Pero podemos seguir argumentando al mencionar las leyes de la física, la química, obrando para mantener vida en el planeta Tierra. Esa relación del planeta Tierra con los otros astros. De hecho, el único que la posee con un balance perfecto, equilibrado, afinado, ecualizado, calibrado y extraordinario es la Tierra. En cuarto lugar, todo lo creado según su especie, y esto corroborado cuando se descubre el ácido diosinonucleico. Génesis 1:24. Esto es imposible que sea producto de una selección evolutiva. Este ADN es una cinta de aminoácidos dentro de una célula con información genética individualizada que mide, si usted la estira, conciba eso, está dentro de la célula. Y si usted esa cinta la estira, mide 6 pies. ¿Cómo es posible? Ese es el mundo micro que le digo que solamente Dios pudo haber creado y está en cada una de nuestras millones de células. Así que una de las 3 personas con poder para crear tanto lo espiritual como lo material le da origen, sentido y propósito a la existencia del hombre. Ese es Jesucristo, el niño de Belén, hoy ya hombre, quien se ha revelado a la humanidad por medio de la naturaleza. Se ha revelado y nos ha comunicado su voluntad por medio de las Escrituras. Nos ha revelado a Dios de manera mucho más personal. Y toda esta revelación es simplemente por tener una relación de comunión con usted y conmigo. Pero vamos a seguir argumentando. Tenemos 4 tipos de hechos para los cuales la personalidad es la única hipótesis adecuada y satisfactoria. En la naturaleza física manifiesta diseño inteligente y la inteligencia es cualidad personal. Tenemos también la revelación de ambos testamentos, la historia, la arqueología y profecías cumplidas con exactitud. La historia cristiana, Jesucristo como hombre real en la historia. La experiencia religiosa del ser humano y no en ninguna otra criatura. En otras palabras, estoy hablando de mi testimonio personal y mis experiencias con Dios. Nadie me las puede quitar y nadie me las puede negar. Mi propia experiencia con Dios. Hermano, todo efecto tiene una causa. El universo es un efecto. Demanda causa y razón. Y esa es Dios. ¿Por qué? Porque nada puede surgir de la nada. Y más cuando se está observando en la naturaleza luz, orden, leyes naturales, equilibrio, calibración, precisión, inteligencia, multiformidad, diseño, complejidad, diversidad, singularidad, individualidad, ingeniería, arquitectura, física, química, arte, dimensión, velocidad, unidad, colaboración, perfección, temperatura, configuración. Usted sabe que una de las figuras geométricas más difícil de lograr, y trate usted de hacerlo con un papel y un lápiz, es el círculo, ¿no es cierto? El círculo. Sin embargo, vemos los astros que tienen esta configuración circular. Solamente la mano de Dios pudo hacerlo. Y también cómo es posible que es el único planeta que reúna todas las condiciones de vida. Pudiéramos tener muchos más argumentos, pero paramos ahí. Porque ahora yo tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué significa todo esto para mí? ¿Qué significa todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho? Y yo estar incluido en eso. ¿Qué significa saber que yo no me hice a mí mismo? Vamos a dirigir el tema ya ahora a una relación muy íntima y personal entre mi Creador y yo. Porque en ese niño de Belén, hoy ya hombre, yo encuentro
causa y razón de mi existir, el sentido y la razón de vivir. ¿Quiere algo más importante que esto? ¿Quiere algo más importante que saber el por qué usted existe? La Biblia lo responde y dice que fuimos creados de Él, por Él y para Él. Fíjense, de indica que es mi procedencia, mi origen. Por, fuente, causa. Para, propósito, razón y sentido. Lo aceptemos o no. Hay un texto en Hechos 17:28 que dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Eso involucra no solamente lo que soy, lo que hago, las oportunidades que tengo en la vida. Mi respirar, me encanta ese canto, eres mi respirar. Y dice el Salmo, todo lo que respira, Salmo 150, alabe a Dios. Cada respirar lo debo a mi Dios. Fuimos creados y traídos a la existencia para ello, para adorar a Dios. Y cómo no celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es muy triste que ese propósito tan glorioso de entender que yo existo para ser su adorador se haya obstaculizado por el pecado. Pero la buena noticia es que aunque se ha obstaculizado por el pecado, Jesucristo lo restauró. Para eso Cristo vino a la tierra, para eso Cristo encarnó, nació en ese pesebre, en ese establo de Belén. Él vino, Él nació, pero para morir y resucitar y sustituirnos, salvándonos del pecado, la muerte en el infierno y darnos por gracia vida eterna por medio de la fe. Qué bueno que estamos en Cristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque eso es vivir con sentido y propósito. Cuando uno no cree, es vivir por vivir. Lo único que usted tiene de perspectiva es terminar siendo polvo ceniza. Es lo único que tiene de perspectiva. Pero nosotros los creyentes no. Por eso qué triste, qué pérdida de perspectiva y valor personal. Muy triste. Procuremos establecer por medio de Cristo, ese niño de Belén, hoy ya hombre, el Verbo hecho carne, una relación personal y una comunión santa con nuestro Dios, el Creador. Por eso, hermanos, entendiendo que Jesucristo, en Él fueron hechas todas las cosas, incluyéndome a mi persona, me motiva para celebrar con mucho más gozo este tiempo navideño. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.